La Segunda Guerra Mundial. Aprendizaje esperado o propósito. Analizar el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias económicas y sociales a nivel global. El conflicto armado y sus efectos en el mundo. Como viste en el tema anterior, al terminar la Primera Guerra Mundial, las diferencias entre las grandes potencias continuaron latentes. Los tratados que pusieron fin a la guerra dejaron a los países vencidos en una difícil situación económica. Además, la exaltación nacionalista del fascismo y el nazismo, así como la proclamación nazi de la superioridad racial aria sobre cualquier otro grupo étnico, justificaban la invasión a otras naciones y su sometimiento. Las intenciones expansionistas de Italia y Alemania, los países del eje, eran claras. En 1935, Italia invadió Somalia y Abisinia en Etiopía, África, mientras que los alemanes militarizaron la zona de Renania al oeste de Alemania. Ese año, ambas naciones firmaron un pacto mediante el cual prometían protegerse una a la otra en caso de agresión por parte de Inglaterra y Francia. El pacto se llamó Eje Berlín-Roma. En 1938, Alemania anexió a su territorio Austria y parte de Checoslovaquia, y para 1939 el pacto adquirió un carácter sin lugar a dudas ofensivo. La Sociedad de Naciones, creada en 1919, nada pudo hacer. El 1 de septiembre de 1939, Hitler ordenó a su ejército atacar a Polonia, lo que ocasionó la inmediata declaración de guerra de Alemania por parte de Inglaterra y Francia, las potencias aliadas. Así dio inicio la Segunda Guerra Mundial. A las potencias aliadas se unieron Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo, Yugoslavia y Grecia, que habían sufrido agresiones por parte de los países del eje. En 1940, Japón, que estaba en guerra con China desde 1937, se alió a Alemania e Italia, conformando el eje Berlín-Roma-Tokio. La alianza de Japón con las naciones del eje propició que China se manifestara en favor de los aliados. En menos de un mes, los ejércitos alemanes destrozaron la resistencia polaca por medio de la Guerra Relámpago, que consistió en atacar en forma arrolladora con tanques y bombardeos Polonia. Esta se rindió y su territorio fue repartido entre Alemania y la Unión Soviética, nación que tenía un pacto de no agresión con Alemania. En abril de 1940, Alemania invadió Dinamarca y Noruega, para desde allí atacar Inglaterra. También arremetió contra Bélgica y los Países Bajos. En pocas semanas, los alemanes llegaron hasta París, que se rindió en junio de ese año. Después de ocupar Francia, los alemanes atacaron Inglaterra y bombardearon varias ciudades inglesas. Inglaterra, por su parte, contraatacó, derrotando por primera vez al ejército alemán. En junio de 1941, Hitler atacó a la Unión Soviética, lo que rompió el pacto de no agresión. La Unión Soviética se unió a los aliados. Los alemanes avanzaron hasta Moscú cuando el crudo invierno los obligó a retroceder. Las tropas alemanas invadieron también Hungría, Rumania y Bulgaria, y desde allí ocuparon Yugoslavia, Albania y Grecia. En los territorios dominados por Alemania, los nazis imponían a las poblaciones condiciones de trabajo infrahumanas, con base en una brutal represión y en el establecimiento de campos de concentración o de exterminio, donde fueron llevadas millones de personas, en especial las de origen judío. El exterminio de la población judía y de otros pueblos se justificó en la ideología nazi con el argumento de la superioridad aria. A finales de 1941, los japoneses invadieron las posesiones europeas en el sureste asiático y atacaron por sorpresa a la flota estadounidense situada en Pearl Harbor, Hawái. Este hecho determinó la entrada de Estados Unidos de América en la Segunda Guerra Mundial del lado de las potencias aliadas. En 1942, con la entrada de Estados Unidos de América en la guerra, el equilibrio de las fuerzas en el conflicto cambió. A finales de ese año, las tropas italianas y alemanas fueron derrotadas en el norte de África. En el frente ruso,
la ciudad de Stalingrado fue escenario de una gran derrota para Alemania. Al año siguiente, los ejércitos inglés y estadounidense ocuparon Italia y provocaron la caída del régimen de Mussolini. En 1944, los aliados desembarcaron en Normandía, en el norte de Francia, y liberaron Francia, Bélgica y los Países Bajos. Los soviéticos, a su vez, avanzaron hasta Alemania y lograron entrar en Berlín en abril de 1945, mientras los ingleses y estadounidenses ocupaban Alemania Occidental. En mayo de ese año, después de la muerte de Mussolini y de Hitler, Alemania se rindió. La guerra había terminado en Europa. Desde febrero de 1945, el británico Winston Churchill, el estadounidense Franklin D. Roosevelt y el soviético Joseph Stalin se habían reunido en Yalta, Crimea, donde formaron la Organización de las Naciones Unidas, ONU, con un organismo encargado de mantener la paz mundial. Sin embargo, en el Océano Pacífico, la guerra continuaba. Los japoneses fueron sometidos por los aliados, que recuperaron algunos de los territorios del sudeste asiático, ocupados por Japón. Los estadounidenses penetraron en territorio japonés y, ante la negativa de rendición, tomaron la decisión de utilizar un nuevo armamento, la bomba atómica. El 6 de agosto de 1945, Harry Truman, el nuevo presidente de Estados Unidos de América, ordenó que se arrojase la bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, y el 9 de agosto de ese mismo año se lanzó otra sobre Nagasaki, causando gran destrucción, cuyos efectos persisten hasta la actualidad. Japón se rindió en septiembre de 1945 y de esta forma llegó a su fin la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron devastadoras, pues murieron alrededor de 60 millones de personas en el mundo, la mayoría civiles. Bombardeos sobre las ciudades, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, las deportaciones masivas llevadas a cabo por los soviéticos y el genocidio que perpetraron los nazis en contra de los judíos y otros pueblos explican esa aterradora cifra. A las pérdidas de vidas humanas se agregaron las destrucciones materiales, ciudades destruidas e incluso arrasadas, campos, industrias, caminos y puentes bombardeados. Como si esto fuera poco, el hambre y las enfermedades se extendieron por Europa, la Unión Soviética, China y Japón. Por el contrario, la guerra favoreció a otros países. En América Latina, algunas naciones se declararon a favor de las potencias aliadas y aumentaron sus ventas de materias primas. A esas naciones, lo que benefició sus economías. Tal fue el caso de México, donde se inició un periodo de prosperidad económica, pues además de exportar materias primas, aceleró su producción interna para fabricación de productos que antes compraba a las potencias en guerra, con lo cual se desarrolló la industria. A ese proceso se le conoce como la sustitución de importaciones. Miles de mexicanos emigraron a Estados Unidos de América a petición del gobierno de ese país para trabajar en el campo y en las fábricas, a fin de sustituir a los trabajadores estadounidenses que se iban a la guerra. Más de 4,5 millones de trabajadores mexicanos fueron contratados en forma directa por ese gobierno entre 1942 y 1967. Otra consecuencia de la Segunda Guerra Mundial fue el proceso de descolonización de África y Asia, ya que los territorios colonizados buscaban sacudirse al dominio europeo y conseguir su independencia. Entre julio y agosto de 1945, Winston Churchill, Joseph Stalin y Harry Truman se reunieron en Potsdam, Alemania, para decidir las sanciones que impondrían a los perdedores. Alemania debía desarmarse, desmilitarizarse y ceder a Polonia las regiones de Oriente. Su territorio se dividió en 4 zonas de ocupación, que serían controladas por Francia, Inglaterra, Estados Unidos de América y la Unión Soviética. En 1949, dichas zonas se convirtieron en 2 países, la República Federal de Alemania, bajo influencia estadounidense, y la República Democrática Alemana, bajo la influencia soviética. Con esto daba inicio la Guerra Fría. Actividad 1. Investiga las biografías de Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt y Harry Truman. Actividad 2. Busca algún documental que
que hable sobre las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Véelo con tu familia. Y en familia discutan y respondan las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron los efectos de las bombas atómicas para la gente que habitaba en Hiroshima y Nagasaki? ¿Qué pasaría si una bomba así estallara en nuestro país? Actividad 3. Busca la película Rescatando al Soldado Ryan. Obsérvala con tu familia y respondan en familia las siguientes preguntas. ¿Cómo veían los soldados los efectos de la guerra? ¿Qué es el conflicto del deber para los soldados? ¿Cómo calificas la relación entre los soldados? Actividad 4. Busca la película La Caída, los últimos días de Hitler. Y responde en familia las siguientes preguntas. ¿Cómo veía Hitler el conflicto en Alemania? ¿Cómo veían los alemanes el conflicto y cuál fue su reacción ante la muerte de Hitler? Realiza estas actividades e intégralas a tu carpeta de experiencias.